Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Estamos transmitiendo para ti en vivo y estamos aquí en la cabina de Voces Comunicación, ubicados en la calle Platón Sánchez, 321 al norte, en la ciudad de Monterrey, en el mero centro de la ciudad. Es un gusto el estar conectados contigo para que escuches estos programas que tienen una información de especialidad que abarca muchas áreas. Hoy vamos a abarcar lo que viene siendo el tratamiento en apnea obstructiva del sueño. Este es un tema muy importante y es un tema que por el proceso de obesidad que tenemos ahora a nivel nacional puede ser una causa en la cual debes de tomar atención. Para esto está con nosotros la doctora Aurea Pinto Arocha. Yo le agradezco a ella que esté con nosotros. Ella es médico internista, es neumólogo intensivista, aparte tiene de su especialidad en medicina interna, tiene todo un buffet con médicos para atender este problema de la salud. Doctora Aurea, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablar de este tema tan importante y que ahora en todas las redes sociales hay información. Sí, efectivamente, doctor. Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Pues un placer estar aquí con ustedes por estas vías. Y efectivamente, la apnea obstructiva del sueño es una enfermedad que ha ido increciendo, ha ido aumentando la incidencia, pues debido precisamente al incremento en la obesidad en la población. Y por supuesto, lo importante es saber que hay tratamiento, que para todos lo hay. ¿Cómo definimos qué es una apnea obstructiva del sueño? Claro, mire, la apnea obstructiva del sueño consiste en un repetido colapso de la vía aérea durante el sueño. Pues esto a los radioescuchas que están ahorita a su amable audiencia, pues tal vez no les diga nada. Pero, ¿cómo se identifica? Bueno, pues primero que nada el ronquido. El ronquido es como el síntoma central o el signo central del paciente que tiene apnea del sueño. Y no solo eso, siempre les digo a mis pacientes y a los residentes, porque tengo la fortuna de contar con residentes en formación, médicos que ya son, que están formándose en la especialidad, y les digo, mira, la pareja de cama tolera todo. Tu ronquido se puede oír hasta el cuarto de al lado, es más, se puede oír hasta afuera, pero ya cuando dejan de respirar, es cuando normalmente la pareja, que es quien lleva al paciente a consultar, pues se preocupa. Y entonces dice, bueno, es que él ha roncado desde hace mucho tiempo, pero ahora deja de respirar, me da miedo, lo tengo que mover porque me da miedo que se vaya a ahogar. Entonces esto es lo que se traduce en ese colapso o reducción de la luz de la vía aérea durante el sueño. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre durante el sueño es que los músculos que participan en la respiración en la vía aérea superior al dormir disminuye su tono. Y ese tono es el que le permite a esos músculos mantener la vía aérea abierta para que la persona pueda respirar. Los músculos de la hipofaringe. Esta área viene siendo una parte de la garganta para la audiencia que nos está escuchando y que participa en los procesos de fonación. Gracias a esto podemos entonar nuestra voz. Participa en la deglución, gracias a este tono podemos pasar alimento y líquidos y saliva al deglutir, pero participa en mantener la vía aérea abierta mientras dormimos. Y si esa vía aérea no está abierta y se colapsa o se cierra, no solo produce el ronquido, sino que también produce apneas. De hecho, el ronquido puede tener una participación también de vía aérea superior, si hay por ejemplo, obstrucción de las vías nasales por hipertrofia de cornetes, problemas de pólipos nasales, cornetes, rinitis alérgica, pues el ronquido también puede provenir de ahí. Pero el problema central en la apnea del sueño es cuando se colapsa esta vía aérea. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, que entonces no solo está roncando, sino que llega un momento en que la vía aérea al colapsarse, pues la persona deja de respirar.
Y esto es el peligro de la enfermedad. Fíjese qué cosa tan importante ha dicho, porque pues el paso del oxígeno hacia el cuerpo es el que va a mantenernos vivos, es el que va a oxigenar nuestras células, principalmente el corazón y el cerebro. Totalmente. Ha dicho un punto muy importante, porque el riesgo cardiovascular y cerebrovascular es la parte clínica importante de esta enfermedad. Siempre les digo, aquí entre amigos, doctor, sí. El ronquido es la parte estética del problema, ¿verdad? Es lo que se ve mal, que ronques, ¿no? Y que tu compañero de cama, o si vas a un viaje y están otras personas contigo, pues hoy no dejaste de dormir porque estuviste roncando toda la noche. Esta es la parte estética, le digo yo. La parte clínica es la importante. Mire, con cada apnea o cada hipopnea, ahorita les explico, viene un descenso, como bien dice el doctor, de la oxigenación, porque pues al no poder respirar, no se puede oxigenar. Pero eso genera una respuesta del organismo donde se dispara el sistema simpático del cuerpo. ¿Cuál es el sistema simpático? Es aquel que nos permite ponernos alertas. El sistema simpático es el que se activa, por ejemplo, si ves que un perro va corriendo hacia ti. Y entonces se activa el sistema simpático, se dilatan las pupilas y va la sangre, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial, y entonces es el mecanismo de fuga o huida que conocemos. Entonces es lo que te hace que te salgas corriendo y te puedes brincar aquella barda que jamás lo hubieras hecho en otra condición. Bueno, entonces cuando ocurren estas apneas y baja la oxigenación, se activa el sistema simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, pueden ocurrir arritmias cardíacas, y no solo eso, ocurren cuando baja la oxigenación. Y el oxígeno es el que utilizan las células del corazón y del cerebro para funcionar. Entonces, el riesgo de personas con apnea del sueño que no están en tratamiento es muerte, accidentes cerebrovasculares o embolia, como le conoce la gente, infarto agudo del miocardio, arritmias potencialmente letales. Bueno, pues todo el mundo hemos oído a alguien que dice, se murió dormido. Nadie supo, simplemente no amaneció. Simplemente ya no lo despertó. Es correcto. Y hablando de la apnea y teniendo hombres y mujeres, ¿en quién se presenta más la enfermedad? Mire, 2-1, más en los hombres, que esto tiene un impacto para mí muy importante. Tengo la fortuna de atender, es la primera causa de mi consulta, y tengo la fortuna de pues estar viendo en la pantalla todos los estudios de sueño que hacemos, ¿no? La mayor parte son hombres, y a diferencia de otros países en donde la frecuencia es más, entre más edad tiene, en nuestra población, creo yo mucho debido a la obesidad que tenemos, generalmente son hombres en edad laboral productiva, jóvenes de 20 y tantos, 30 y tantos, 40, 50. Y el problema persiste a lo largo del tiempo, y muchas veces los diagnosticamos pues ya muy avanzada la edad, y lamentablemente ya con una serie de consecuencias, ya habiéndose infartado, ya habiendo tenido algún accidente cerebrovascular. Por lo tanto, la detección oportuna de esta enfermedad es muy importante, como en cualquier otra enfermedad. Entonces, si estamos hablando que hay distintas edades, ¿qué factores de riesgo pudieran empezar a presentar esto? Sí, mire, realmente los factores de riesgo, como usted ya lo mencionó, pues la obesidad, ¿no? El sobrepeso. Incrementa, fíjese, si el incremento del peso en una persona es aumentar un 10%, vamos a suponer una persona pesa 70 kilos y aumentó 7 kilos, ahí incrementa 6 veces el riesgo de empezar a presentar la enfermedad. Por lo tanto, como decía un gran amigo internista, es una enfermedad que empieza con sobrepeso, sigue con obesidad, dislipidemia, hipertensión, hiperglucemia, diabetes, resistencia a la insulina, apnea del sueño. Y podríamos decir entonces que la obesidad es un factor de riesgo, sí, pero hay otros, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos problemas en la infancia también que pueden generar apnea del sueño, o malformaciones congénitas que pueden alterar
la anatomía estructural facial y de la vía aérea que pueden generar apnea del sueño. Algunos de ellos son muy conocidos para nosotros, como el paciente con trisomía 21, que es el síndrome Down, pero también algunas otras como Arnold-Chiari, enfermedad de Cruzón, pues algunos Prader-Willi, o sea, algunos problemitas en la infancia de tipo genético que pueden generar esto. La mayor parte de la población es en la edad adulta y hay factores de riesgo independientes, doctor. Fíjese, una persona que probablemente no esté obesa, pero que tiene un cuello corto y ancho, específicamente si tiene más de 38 centímetros en la mujer y más de 40 centímetros, en general más de 40 centímetros, esa persona tiene factor de riesgo per se, por sí solo, para tener la enfermedad. Entonces, el diámetro de cuello es algo que siempre al final de la clase los hago que se midan con una cinta métrica la circunferencia y ya, si tienes más de 40 centímetros, aguas, voltea a ver y pregunta si no estás roncando en casa, si no estás teniendo pausas para respirar, que son las apneas que nosotros registramos. Algunas otras alteraciones como enfermedades cardíacas también tienen más riesgo de apnea del sueño. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por supuesto, tiene también riesgo aumentado de apnea del sueño. Y, sin embargo, tengo que mencionar algo. Existen por lo menos 4 fenotipos diferentes, por lo menos 4, algunos como los japoneses han descrito más, y el hecho de que no tengas sobrepeso, obesidad, no quiere decir que no vas a tener apnea del sueño. Tengo pacientes delgados con apnea del sueño. De hecho, atletas de alto rendimiento, con apnea del sueño. Por lo tanto, un ronquido que se escucha al lado a la habitación contigua, hay que ponerle atención. Y hay que ir al especialista para definir si no está teniendo un problema de este tipo, porque dejarlo pasar pues puede tener consecuencias importantes. Se ponen fotografías o imágenes de decir apnea obstructiva del sueño y son pacientes que están siempre hacia arriba, boca arriba. Sí. Pero el paciente puede roncar boca abajo. Sí. Por supuesto, boca arriba genera más riesgo por el desplazamiento de las estructuras hacia atrás por gravedad, por ejemplo la lengua, y pues la mandíbula se relaja y se va hacia atrás, y pues si una persona encima de eso tiene retrognatia, es decir, su mentón está hacia atrás, tiene un cuello ancho, tiene una lengua pues voluminosa, tiene un tejido adiposo en el interior redundante, pues se estrecha más la vía aérea. Sin embargo, pues eso ocurre en las fases iniciales de la enfermedad, estando boca arriba. Ya la persona que ronca, a pesar de que está de lado o boca abajo, aguas, porque ahí puede estar presentando ya limitación al flujo del aire, que inicialmente empiezan pues con el ronquido, después empieza ya a convertirse en una hipoapnea y más tarde se hace una apnea. Voy a definir. Esto va creciendo. Sí, va creciendo y va empeorando, por supuesto, y el problema puede resultar pues más grave. La hipoapnea, les decía yo, primero existe una limitación al flujo del aire, donde nosotros vemos en una pantalla con los estudios de sueño que hacemos, pues algún cambio en la morfología de la curva de flujo nasal. Y posteriormente hay una reducción en la amplitud de esa respiración que nosotros vemos también en la pantalla, y nosotros definimos entre el 30 y el 90% de reducción de esa amplitud y que dura 10 segundos o más. Si se asocia a un despertar o una reducción en la saturación de oxígeno de 3% o más, es una hipoapnea. Esos ya son términos que nosotros usamos para definir cuándo es apnea y cuándo es hipoapnea. Ya cuando es una apnea es que la amplitud bajó hasta más del 90%, duró 10 segundos o más, pero la relevancia clínica es que entonces no cualquiera puede identificar apnea del sueño, o sea, tenemos que ser personas que estamos preparadas en el área, ¿no? Y eso lo menciono porque
hay mucha gente que pues dice, yo ronco y mi compadre también ronca y ya le dieron un aparato de estos, me lo voy a poner y yo me lo voy a probar. Pues no, eso no es eso no se debe hacer, ¿no? Sí, es lo que iba. ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué estudios se hacen? ¿Cómo se prepara una persona para ir a atenderse, ir con usted a la consulta y someterla a los estudios para sacar el diagnóstico de apnea? Sí, bueno, pues nosotros cuando hacemos la entrevista o la historia clínica, que es el documento en donde nosotros identificamos los factores que el paciente tiene, primero que nada identificamos los factores de riesgo, doctor. Porque si la persona solo tiene apnea del sueño y no tiene dislipidemia, no tiene obesidad, no tiene diabetes y no tiene hipertensión, pues primero que nada respiramos tranquilos y no hay tanta prisa, pero también seleccionamos el tipo de estudio que hacemos. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos? Pues hacemos escalas de evaluación. Nosotros usamos escalas de probabilidad y entonces definimos esta persona que tiene ronquido, por ejemplo, o que me trae a la esposa porque está preocupada porque ha visto que su respiración no es bien durante la noche, tiene una probabilidad baja, intermedia o alta para tener apnea del sueño. Y de acuerdo a esa clasificación nosotros definimos qué tipo de estudio podemos hacer. Antes de definir los tipos de estudio que tenemos, quiero mencionar que aparte de los factores de riesgo cardiovascular y cerebrovascular que he mencionado, pues también existe una característica muy importante, que es el excesivo sueño durante el día. Con mucha frecuencia, estos pacientes presentan hipersomnolencia diurna. Quiere decir, se quedan dormidos en situaciones en las que no debería de ocurrir. Y lo hacen normalmente en situaciones que requieren poca atención. Pero en casos más graves tenemos pacientes que se quedan dormidos al volante. Y entonces a veces son choferes. Entonces eso no nada más es un riesgo para la integridad de la persona, si conduce un vehículo o si opera maquinaria en alguna empresa que requiera alta precisión o que tenga algún riesgo, sino que también pone en riesgo la vida de los demás. O sea, que no acudir a consultar por este problema es una responsabilidad social también, ¿verdad? Sí. Y no tratarte es una responsabilidad, es una irresponsabilidad. Entonces, siempre, como les digo a mis hijos, discúlpeme. No, es que no vivimos solos. O sea, no estamos solos. Tenemos compañía y tenemos que cuidarla. Tenemos compañía. Y es lamentable este punto que menciono, que son gente muchas veces que está en edad laboral productiva y que los que la llevan son la familia, porque ven a papá todo el tiempo dormido cansado. Y no nada más tiene mucho sueño durante el día. La mujer se queja de que él ha perdido la libido. Hay una disminución de la libido con mucha frecuencia. O anda muy irritable. Era lo que iba a preguntar. ¿Qué tan irritable se pone? Sí, la verdad es uno de los síntomas más frecuentes, especialmente en un clúster o en un fenotipo que ya tenemos identificado. Es el paciente que no suele tener hipersomnolencia diurna, no tiene sueño durante el día, pero anda todo el día enojado. Se enoja por cualquier cosa, nadie lo aguanta y la lleva la vieja, los muchachos, la familia, ¿no? Y entonces es un paciente más difícil de atender porque suele negar que está enfermo, ¿no? Es una personalidad que tiene. La negación que ellos hacen por decir que están bien, aunque ellos saben que están teniendo este problema porque no están descansando en la noche o cuando están durmiendo. Es correcto, es ciertamente frecuente este fenotipo, es muy interesante porque son gente a veces muy, muy productiva laboralmente y tienen mucho trabajo y todo el tiempo están ocupados y si no tienen más trabajo se lo inventan, pero suelen estar irritables. Otro de los síntomas es que pierden atención con frecuencia, se les olvidan fácil las cosas, olvidan las llaves en donde sea, tienen una disminución de la destreza y de las habilidades en general, y esto se explica muy fácilmente. Simplemente no están durmiendo, porque no solo baja la oxigenación y la frecuencia cardíaca, sufren arritmias y no solo le deprivan al cerebro de oxígeno, sino ¿qué ocurre? Bueno, cada apnea se acompaña de un despertar.
esos despertares son inconscientes. La persona no se da cuenta. Entonces, él no sabe qué es lo que está pasando. Él suele deducir que trae mucho sueño durante el día porque trabaja mucho, porque lo hacen trabajar mucho, porque tiene un mal colchón, etcétera. Pero lo que está pasando es que tiene despertares inconscientes. Yo lo veo en el estudio de polisonografía porque hay cambio en las ondas electroencefalográficas. Son despertares corticales de la corteza cerebral. La persona no se da cuenta. Y esa constante despertar posterior a cada evento respiratorio, llamado apnea o hipoapnea, genera una multifragmentación de la arquitectura del sueño. Entonces el paciente nunca logra llegar a sueño profundo y a veces tienen años sin dormir. ¿Por qué? Porque se la pasan en estadios superficiales de sueño, nunca logran conciliar el sueño y nosotros necesitamos sueño profundo para dormir bien. Para dormir bien necesitamos tener unos 4 ciclos de sueño profundo llamado sueño REM durante el sueño. Y si no logramos este sueño REM o sueño de ondas lentas, no se consolida un sueño eficaz y la persona anda con sueño durante el día. Entonces, se convierte en un problema social también. Salud. Sí. Se convierte en un problema orgánico. Se convierte en un problema conyugal, en un problema familiar, en un problema social. Y tiene impacto a nivel de actividad económica laboral en el país y mundial. O sea, no rinden bien. Yo lo puedo platicar. Yo he tenido, por ejemplo, son muy interesantes esos casos. Sí, claro. He tenido desde el arquitecto que se ha tenido que quedar horas extras porque al estar haciendo sus trazos, pues se le iba el lápiz hacia abajo y ya no podía terminar y echaba a perder su dibujo. Y he tenido, lamentablemente, pues el que ha tenido accidentes automovilísticos o aquel muchacho que no se me olvida nunca, que trabajaba en una prensa inyectadora de plástico o algo así, se prensó el brazo. Se quedó sin brazo porque traía excesivo sueño durante el día y él no sabía qué es lo que estaba pasando, simplemente andaba cansado. En las empresas pueden ser mal interpretados estos pacientes, estas personas, porque no rinden bien, se quedan dormidos y lo consideran muchas veces como desatención, como poco interés en el trabajo y pues los corren. Entonces, tienen que atenderse. Sandra Elba Delgado nos menciona, dice, excelente tema, saludos. Ya estamos tocando algo del tratamiento. Mayela Garza, ¿el CPAP nasal puede corregir una acidosis respiratoria en el SAOS? ¿Sería opción la ventilación mecánica no invasiva y la invasiva? Gracias. Pues muy buena pregunta, Mayela. Saludos. Bueno, el CPAP nasal, que es el tratamiento de elección para pacientes con apnea obstructiva del sueño, tendríamos que ver si esta persona además tiene hipoventilación, un problema de hipoventilación. Si la persona solamente tiene un problema de hipoventilación alveolar, es decir, una retención de dióxido de carbono que le lleva a una acidosis respiratoria, el mejor tratamiento sigue siendo un dispositivo de presión a la vía aérea, pero se utilizan otro tipo de dispositivos que usan 2 niveles de presión. Y si la persona no tiene un disparador, por así decirlo, de la respiración, hay dispositivos que incluyen la posibilidad de programarles frecuencia respiratoria. Entonces, cada caso debe individualizarse, por supuesto, y esto es de especialidad, esto es ventilación mecánica. Por eso, porque está una neumóloga como yo viendo trastornos del sueño. Pues precisamente porque requieren la mayor parte de los pacientes se controlan perfectamente bien con un dispositivo de presión positiva a la vía aérea. Arturo López nos hace 2 preguntas. ¿Hay nuevas opciones además del CPAP para corregir el síndrome de obstrucción del sueño? Y la otra es un índice menor de 5 de microinterrupciones. ¿Qué significa desde el punto de vista práctico? Si tenía 67 microinterrupciones antes de usar el CPAP. Bueno, muy, muy padres las preguntas. Mire, Arturo, sí hay nuevas opciones, pero siempre tratamos de
adaptarle el CPAP al paciente. Es el tratamiento de elección. Puede ser que haya intolerancia al CPAP. Y si ese es el caso, Arturo, hay que ver los motivos. La mayor parte de las veces la intolerancia al equipo es por una falla en la interfaz. La mascarilla. La mascarilla es generalmente el problema, no tanto el aparato. Y existen otros tratamientos, sí, dispositivos de avance mandibular, por ejemplo, es especialmente útil para pacientes con retrognatia que tienen alguna alteración del macizo facial y que tienden a tener hacia atrás su maxilar inferior. Y bueno, pues realmente esos serían los más frecuentes o más importantes tratamientos. Ya en casos muy anecdóticos, pues hay en otros países hay la posibilidad de poner un marcapasos, o sea, un marcapasos diafragmático, ¿no? Cuando se trata de un problema de tipo más bien neuromuscular. Pero el tratamiento en sí es ese. Si solamente habla del sueño leve y el problema es con hipertrofia enotonsilar, es decir, el problema es más de obstrucción nasal, pues es posible que se pueda corregir, sobre todo en jóvenes o en niños. Es posible que se pueda corregir con un tratamiento médico para rinitis alérgica o incluso tratamiento quirúrgico, que tenemos otorrinos en la ciudad pues muy alta especialidad y que están muy aptos para realizar esto. Sandra Elba Delgado, muchas gracias, excelente tema y saludos a usted también, Sandra. Sí. Entonces, el CPAP se viene mencionando como el mejor tratamiento. Es el tratamiento para apnea obstructiva del sueño. Para los médicos sabemos que es el CPAP. Para la gente que nos está escuchando, sí. ¿Qué vendría siendo el CPAP? Sí, gracias por aclararlo. CPAP son las siglas de un dispositivo y vienen las siglas de Continuous Positive Airway Pressure. Ay, disculpen mi inglés. No, qué bien, qué bueno. Que es presión positiva continua a la vía aérea. Miren, presión positiva, ¿qué es eso? Igual no les dice nada, ¿no? Pues imagínense una aspiradora, pero con flujo inverso. En lugar de succionar aire, avienta aire. Entonces, de esa manera mecánica, avienta aire. La historia de cómo se creó el CPAP es bien interesante. El doctor Sullivan, un cirujano, encontró que en el postoperatorio algunos de sus pacientes roncaban intensamente y hacían algunas pausas respiratorias mientras dormían. Se le ocurrió utilizar una aspiradora en flujo inverso. Adaptó una mascarilla que él mismo diseñó y lo conectó al paciente con la mascarilla. Bueno, no solo encontró que se eliminaba ese ronquido estruendoso del paciente y que podía respirar bien, sino que además al día siguiente andaba más despierto. Y de ahí se empezó a desarrollar todo esto que es una maravilla. Es la enfermedad más bonita de mi especialidad. ¿Por qué? Porque además tiene muy buen pronóstico. Y Arturo, que pregunta, un índice menor de 5 de microinterrupciones, ya que está en tratamiento con CPAP, si tenías 67, pues la buena noticia es que este es el índice residual. Este 5 microinterrupciones es el índice residual, es un índice residual óptimo. El índice residual son la cantidad de apneas que quedan en el paciente o que sigue teniendo a pesar del tratamiento con CPAP. Todos tenemos una que otra apnea durante el sueño, pero tenemos que tener de 0 a 5 por hora. Ya más de 5 por hora nos debe de llamar la atención y merece buscar tratamiento, especialmente si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular o si tiene excesivo sueño durante el día, datos que le estén molestando en su calidad de vida. Saludos hasta Sonora, Arturo. Muchas gracias por contactarnos desde aquel estado tan hermoso y con muy buenos alimentos. Entonces, el tratamiento va a hacer que la persona mejore. Sí. Sí, son pacientes, la mayoría son pacientes con síndrome metabólico. Se empiezan a manejar, empiezan a tener corrección de todos sus parámetros y empiezan a disminuir de su peso. Sí. ¿Qué porcentaje de peso pudiera disminuir una persona como para mejorar este síndrome de obstrucción? Bueno, tengo que mencionar que la pérdida de peso ayuda
al paciente que tiene apnea obstructiva del sueño porque reduce la presión necesaria para vencer las apneas. Pero una vez que tienes apnea obstructiva del sueño, tienes apnea obstructiva del sueño y requerirá tratamiento en delante. Todo mundo tiene la intención que una vez que inicia tratamiento, pues de dejar el dispositivo, es decir, de dejar de depender, como dice la gente, del dispositivo, del CPAP. Pero la realidad es que requerirá el tratamiento en delante, aún bajando de peso. Bajando de peso nosotros podemos disminuir la cantidad de presión que le programamos a los dispositivos para vencer las apneas. Pero una vez apnea del sueño, siempre apnea del sueño. Así que, pero bueno, no creo que sea una mala noticia. La mayor parte de los pacientes lo intentan y dejan de usar el aparato, aunque les diga uno, y lo vuelven a retomar. Por la mejoría que sienten ellos, claro, de no estar cansados, de manejarse al día siguiente mejor, sí, de tolerar más el estado de ánimo y el día. Sí, y los efectos metabólicos que usted bien ha mencionado. Son muchas las mejoras, y es que, por ejemplo, en sobrepeso y obesidad, resulta que durante el sueño se liberan una serie de hormonas que nos permiten mantener un metabolismo estable. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, que en los niños hace que durante el sueño ellos crezcan, en los adultos es catabólica, es decir, pues nos permite mantener un metabolismo bien. Pero esa hormona del crecimiento, por ejemplo, entre otras, no se libera adecuadamente mientras estamos teniendo despertares. O sea, si no se logra consolidar el sueño, pues no se libera adecuadamente. Y entonces la persona tiende a engordar. Entonces, una vez que se inicia tratamiento, pues entonces la persona logra bajar de peso con más facilidad. Y eso es central, porque a veces decimos, bueno, es que sí está asociado a sobrepeso su caso es que está obeso, y entonces se le ocurre, entonces bajando de peso se me va a quitar. No, necesita ser un todo. Necesita iniciar su tratamiento con CPAP generalmente, y aparte tener una dieta de reducción, y aparte controlar, sus niveles de glucosa, porque es un paciente es todo, no puedes ver nada más la partecita que te toca, que es algo que yo siempre les digo a mis colegas, ¿verdad? Somos especialistas, sí, pero antes de ser especialistas somos médicos, y tu paciente no nada más tiene apnea del sueño, también tiene dislipidemia, también tiene hiperglucemia, tiene resistencia a la insulina. ¿No le sabes al asunto? Bueno, mándalo con el que sí. ¿Para qué? Para que el paciente se termine de atender integralmente como debe atenderse. No puedes nada más un pedacito del paciente. En las mujeres que entran a su etapa ya de transición en la menopausia, ¿aumenta este problema? Sí, efectivamente, las mujeres posmenopáusicas se observa un incremento de la incidencia de la enfermedad, y esto está generado pues multifactorialmente, factores hormonales. Luego la mujer posmenopáusica tiende a subir de peso, todas las posmenopáusicas, que tenemos algún antecedente en la familia y que nos parecemos físicamente, genotípicamente a alguien de la familia que ya tiene apnea del sueño, es mantenerte en el peso. No subas de peso, y si tienes sobrepeso, haz lo posible y lo imposible por bajar de peso. Asesórate con un nutriólogo, con una nutricionista, porque podrás decir, no, pues yo nada más quitando la coca, ¿verdad? Que es muy frecuente que hagamos eso. Quitar el refresco y voy a bajar de peso. No, son múltiples calorías que vienen por todos lados en el pica. Es correcto, y además, pues doctor, no es voy a bajar de peso y ahí se quedó, es adquirir los hábitos de alimentación para siempre. Entonces, no es fácil, nadie dijo que iba a ser fácil, pero nos garantiza una mejoría en la calidad de vida, más años de sobrevida y por lo tanto menos sufrimiento para la familia, que luego la que sufre mientras está vivo, y si se murió antes de como se tenía contemplado morir, pues peor. La expectativa de vida sabemos todos que ha sobrepasado
a años anteriores, ¿verdad? A décadas anteriores. Y eso es gracias al control de todas estas enfermedades. Todos los problemas metabólicos y enfermedades que se tenían, ahora ya se tienen un mejor control. Sí, un mejor control. Sin embargo, seguimos estando gordos. Miren, acabo de hacer un estudio de investigación hace relativamente poco, y en el primer semestre de este año, del 2023, de los pacientes que atendimos, el 50% tenían hipertensión arterial. Y agárrese, la gran mayoría, el 90%, tenían sobrepeso y obesidad. Entonces, el índice de masa corporal promedio de 37. De 35, está arriba de 30. Todos. Arriba de 30 todos, o sea, la gran mayoría, es escandaloso, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo al respecto de esto y corregir lo que haya que corregir en nuestras vidas para lograr disminuir estos factores de riesgo cardiovascular, que son muchos, entre otros la apnea del sueño. Tenemos el mayor índice de obesidad infantil. Así es, doctor. A nivel mundial. Sí, a nivel mundial. Entonces, estos niños deben de presentar apnea del sueño. Sí, en la encuesta nacional de salud se encontró porque lamentablemente en México no tenemos así como que la referencia poblacional de cuánto es el porcentaje de adultos. Si hacemos un estudio ahorita transversal, en este momento, ¿cuántos tienen apnea del sueño? No tenemos esa información, pero tenemos encuestas y tenemos en la última INSANUD que arrojó datos exorbitantes, ¿verdad? 60% de la población tiene riesgo de tener apnea obstructiva del sueño según la encuesta. 16% tienen hipersomnolencia diurna. Entonces, y un porcentaje más o menos similar, ronquido intenso. Entonces, seguramente tenemos muchas personas con apnea del sueño que no la tienen, que no saben que la padecen. Que no saben que tienen este padecimiento. Exacto. Y que, pues, por supuesto, si no se diagnostica, pues, ¿cómo se trata? No tienen acceso al tratamiento. El problema en los niños es que como disminuye su oxigenación y empiezan a tener retrasos en su actividad, empieza a repercutir en sus calificaciones, en su aprendizaje, y van a ser niños con bajo rendimiento escolar y con problemas de aprendizaje, y con esto lleva una serie de problemas que pueden repercutir quizá en problemas sociales por un rechazo a esto, ¿no? Sí, es alarmante la obesidad en niños. En los niños pequeños, en etapa escolar, con frecuencia el niño roncador, porque tengo que decir que el niño no tiene por qué roncar. Así es. Generalmente se comportan como irritables. Y entonces ahí están llevándolo al psicólogo. Yo no digo que esté mal, es muy bueno. Yo creo que todos deberíamos de tener un psicólogo. Y están, pues, o simplemente lo catalogan como que es su temperamento. Pues es que hiciera su papá, ¿verdad? De enojón. Y entonces, o a veces tienen datos de hiperactividad. Y entonces ahí estamos, no, es que tiene TDAH. Y realmente muchos de estos casos lo que tienen es apnea del sueño, o a veces casos combinados. Entonces es un poquito más difícil en ese sentido y tienes que tener un alto índice de sospecha en los niños. Y el rendimiento escolar, usted ha dicho una gran verdad, pues disminuye muchísimo el rendimiento escolar, las calificaciones, etcétera. Pero lo más peligroso de todo, pues, es cómo van a ir sobrellevando hasta llegar a la edad adulta, ¿no? Sí tenemos niños hipersomnolientos, pero muchos de ellos no se identifican por ser niños somnolentos, sino por ser niños irritables. Y entonces ahí es donde se puede pasar el diagnóstico y considerar otras causas. Uh-huh. Qué bien. Ever Alanis Escobedo, ¿un niño asmático de nacimiento puede desarrollar esta enfermedad? Sí, hay un incremento es uno de los factores de riesgo asociados a apnea del sueño, el asma. Hemos visto una relación muy cercana entre asma y apnea del sueño, y mi sugerencia es que si el niño ronca, lo lleve con el pediatra, y de ser necesario, si el pediatra considera necesario algún estudio para descartar o confirmar el diagnóstico, se lleve a cabo. Y cuando este niño o
persona que es asmático y que creció, ¿qué riesgo tiene de producir en su vida adulta el síndrome de obstrucción del sueño? Sí, especialmente si el niño es no tratado del asma, un asma no tratada, puede generar mayor riesgo que el resto del asmático, de los niños asmáticos, de generar apnea del sueño. Es muy importante en asma que el paciente tenga un tratamiento de mantenimiento de su asma y no solamente use tratamiento de rescate, sino que tenga un tratamiento controlador que le permita controlar el asma, porque a veces el niño asmático está teniendo despertares nocturnos por el asma, porque no está controlada. Y entonces ahí es muy importante para nosotros diferenciar. Entonces, ¿qué hago cuando hay un niño o un adulto asmático? Primero, le doy el tratamiento para el asma y luego hago el estudio de sueño necesario para esa persona para descartar o confirmar la sospecha diagnóstica. Qué bien. Usted tiene un gabinete, tiene todo un equipo. Sí. ¿Dónde está? Ay, gracias. Pues mire, yo estoy en la ciudad de Monterrey. Estamos en la ciudad de Monterrey, somos un equipo multidisciplinario. Así es. Tenemos consulta de especialidades afines. Esto surgió como una necesidad. Yo soy internista y neumóloga, pero al igual que les digo a mis pacientes, yo no estoy sola. Muchas veces necesito algún colega que me eche la mano con estudios o con valoraciones. ¿Qué estudios hacemos? Bueno, todo paciente que tenga sospecha de enfermedad respiratoria o factores de riesgo para enfermedad respiratoria o para trastornos del sueño o cardiológicos, lo tenemos ahí. Entonces, puedo hacer pruebas de función pulmonar, varios tipos de pruebas de función pulmonar, espirometría, estudios de difusión de monóxido de carbono, test de ventilación mecánica máxima voluntaria, prueba de caminata de 6 minutos. Son estudios que nos ayudan mucho para establecer diagnóstico, pronóstico y tratamientos. También hacemos estudios del sueño. Tenemos un equipo de polisomnografía de diagnóstico. Si la persona va a requerir y vemos que es candidata a requerir un tratamiento con CPAP para dormir, hacemos el estudio de titulación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos calibrar con un equipo durante la noche mientras el paciente va a dormir. También el equipo para determinar el nivel de presión que requiere en el aparato que vamos a prescribir para saber qué nivel de presión requiere para vencer las apneas. Entonces tenemos estudio de polisomnografía, que es el estudio más completo para trastornos del dormir, no nada más trastornos respiratorios del dormir, sino otros tipos de trastornos también, que existen más de 100. Tenemos también poligrafía cardiorrespiratoria, que es un estudio simplificado que podemos hacer en algunos pacientes y que tiene la ventaja de que se puede hacer en la casa del paciente. No tiene que ir a dormir una noche al laboratorio de sueño. Tenemos, obviamente, estudio de radiografía simple y tenemos estudios cardiológicos. Ecocardiografía, que es súper importante en trastornos respiratorios, cardiológicos y trastornos del dormir. Y bueno, algunas pruebas de esfuerzo cardiológico también. ¿Y qué más? Holter cardíaco. Bueno, pues tenemos un gabinete pues bastante completo y contamos con un programa de rehabilitación pulmonar. Este programa de rehabilitación pulmonar es para personas que tengan una enfermedad respiratoria crónica y que se ven con disminución en la posibilidad de hacer sus actividades ordinarias, sus actividades cotidianas, han perdido condición física y merecen tener un programa de ejercicios, pero esas personas, por el riesgo por su enfermedad, tienen que ser supervisados. Y entonces tengo especialistas en inhaloterapia y rehabilitador físico que están constantemente valorando y monitoreando al paciente para la prescripción del ejercicio, el tiempo, la intensidad y la duración necesarias para mejorar su capacidad respiratoria. Algo un poquito complejo también, y algo muy importante, están siempre supervisados porque yo siempre estoy ahí.
Ah, qué bien. ¿Usted está ubicado en la colonia Mitras? Estoy en Mitras Centro. Estoy en una esquina muy céntrico. Es la avenida Matehuala y esquina con Parras. Es Matehuala 3201. Esquina con Parras, colonia Mitras Centro, Monterrey, Nuevo León. Ahí por donde está el parque de béisbol de Obispado. A una cuadrita de ahí, sí. Una cuadra ahí. Pues ya saben todos, ya tienen la orientación para si tienen algún problema. Redes sociales, doctora. Ah, bueno, pues nosotros de esta generación tenemos el Facebook. ¿Cuál es el Facebook, Marco? Doctora Pinto y Asociados. Doctora Pinto y Asociados, ¿verdad? Y la tenemos página web. La página web también, doctorapinto.com. En mi correo electrónico, si necesitan también por correo electrónico, aureamedica@yahoo.com.mx, aureamedica, así, todo pegadito, de dedo, médica de doctora, aureamedica@yahoo.com.mx. Y pues llevar el teléfono del consultorio, sí, ¿no? Claro. Es el 81 31 84 21 08, que lo tengo que leer, una disculpa, porque con esto de que pues ya tienes automático usa el celular y se le olvida ya se te olvida los teléfonos. El ejercicio mental de aprenderse todos los números. Sí, deberíamos de ejercitar eso también. Quién sabe qué repercusiones tendrá a largo plazo, ¿no? Porque pues pasan visitas los residentes y ya usan la calculadora. O sea, una calculadora predeterminada donde te da todo. Tú nada más le pones la edad, el peso, el data y ya te da todo, ¿verdad? En lugar de hacer la operación como le hacíamos nosotros, doctora. En aquel tiempo. Pues, doctora, muchísimas gracias por estar con este tema tan importante, las preguntas muy importantes que fueron desde Sonora, Arturo López, sí, y todas estas cosas que se están hablando actualmente, que es un padecimiento actual, sí, muy grande, y que va a ir en aumento conforme la población va a ir creciendo, sí, vamos a ir aumentando en edad, va a prolongarse la espiral o la parte de la pirámide va a ser mayor, sí, de la gente adulta, con mucha posibilidad de tener este problema, y que estén informados y que sí, acudan con alguien como usted que tiene todo un equipo para dar una atención esmerada y el servicio que se requiere de cada uno de ellos. Sí, claro que sí, estamos a sus órdenes, ya saben, y cualquier pregunta la pueden hacer llegar pues vía correo electrónico, aquí con el doctor Córdoba. Con todo gusto. Sí. Y estamos para servirles, ¿eh? Muchas gracias, doctora, y gracias a todos ustedes por estar acompañándonos. Les recuerdo que este programa es por YouTube también, donde me gustaría que nos dieras un like, te suscribas para que todos los martes te estén llegando los programas que están produciéndose en esta oficina, en esta cabina, y que son de suma importancia para el interés de la población y que tengas una información verídica y especializada con gente muy, muy, muy acertada y con una calidad médica excelente. Gracias a todos ustedes. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control Alex Rivera y en las cámaras Ever Alanis Escobedo. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Y nos vemos aquí el próximo martes. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.